¿De qué va este webinar? ¿De qué va esto que nos hemos inventado, entre comillas, este año? Bueno, como sabéis, nos enfrentamos a una situación difícil. Estas Navidades nos toca vivirlas a distancia y eso implica, pues, implica un reto, ¿no? Implica hacer algo que no habíamos hecho hasta ahora, que es vernos obligados a pasar la Navidad, que es el año o el momento del año más especial quizás, separado de aquellas personas que queremos. Y le hemos puesto un toque especial a esto relacionándolo con la nostalgia o con la melancolía, que es una de las emociones más complejas y ricas en matices que hay. Así que vamos a trabajar todo esto a lo largo de la siguiente hora para tratar de daros una serie de herramientas, sobre todo, que es lo que yo siempre trato de hacer con mis alumnos, para que cuando acabe este taller no solo digamos, ah, qué bien o qué mal, sino, oye, puedo hacer esto desde hoy mismo. Por tanto, el objetivo es ese. El objetivo es tratar primero de ponernos un poco en situación respecto a lo que vamos a vivir estas Navidades y dotaros de herramientas para poder mejorar la situación y que sea un poco menos dura, porque inevitablemente va a ser difícil. ¿Qué contenidos vamos a ver? No os preocupéis, que no va a ser una clase aburrida de universidad, ¿vale? Vamos a hablar de la situación actual, de la soledad como una emoción que nos va, digamos, a amenazar durante esta época. Vamos a hablar también de las relaciones a distancia, sobre todo familiares o sentimentales, también me vale. Y vamos a hablar del enorme poder que tiene la nostalgia como emoción. Vamos a hablar de las relaciones interpersonales en momentos de crisis, cómo se pueden gestionar, cómo se puede tomar decisiones que pueden parecer difíciles. Y vamos a hablar en último lugar de la gestión emocional en familias. No sé cuántos o cuántas de vosotras ya habéis estado en alguno de mis talleres, pero he intentado que este no tenga nada que ver con los anteriores. ¿Vale? Ha sido un reto difícil porque yo soy muy de emociones y aún así vamos a trabajar sobre emociones concretas, pero voy a luchar porque aquellos y aquellas que ya hayan estado en alguna de mis clases digan, este es un Martín nuevo o unos contenidos nuevos. Eso sí, vamos a repetir una prueba que es muy típica en mí porque me gustaría hacer una pequeña prueba, ¿no? Quiero que sepáis cuántas emociones, o quiero que escribáis cuántas emociones sabéis. Os voy a dar un minuto, ¿vale? Me gustaría que a lo largo del taller tuvierais a mano pues, un ordenador donde tomar notas o un folio para poder darle más riqueza a algunos de los ejercicios que voy a plantear. Entonces, si os parece, os doy 10 segundos, 15 para ir a por un boli y un papel. Si os parece, empezamos ya. Escribid todas las emociones que podáis en un minuto. Que sepáis, claro. Tiempo. Vale, ¿cómo ha ido? Comentadme por el chat cómo lo veis. ¿Cuántas tenéis? Luego veremos cuántas están bien, pero ¿qué os ha salido por ahí? 11, vale. A ver, ¿qué más? 12.
13, bueno, aquí hay gente que ya ha tenido que venir, 14, aquí hay gente que ya ha estado con, o en mis clases o algo, no puede ser, esto es mucho nivel. Vale, me gusta. Vamos mejorando, esto a mí, os lo digo en serio, me hace muy feliz, que lo sepáis, que la gente está mejorando poco a poco. Hoy vamos a trabajar en concreto dos emociones, ¿sí? Vamos a trabajar la soledad y vamos a trabajar la nostalgia, que la vamos a llamar nostalgia, melancolía y de otras maneras. Luego os contaré, ¿vale? Pero ahora quiero haceros una pregunta antes de entrar en materia. Cuando os hablo de Navidad, ¿qué emoción os viene a la cabeza? Contestadme por el chat si queréis. Felicidad, alegría, nostalgia. Es que claro, si pongo nostalgia en el título, pues me decís nostalgia. Vale. Alegría, felicidad, vale. Alegría, felicidad. A veces agobio, sí, bueno, agobio también. Vale, por tanto, amor. Sí, muy cierto. Vale, a ver si los tengo delante. Esto de la docencia online. Me ha hecho un nombre de orquesta, muy todoterreno. Vale, pues os voy a decir una cosa. Estaba buscando material, fotografías para preparar. Se me ocurrió poner en el buscador Navidad PNG, que para los que no lo sepan son esas imágenes que no tienen fondo, tienen un fondo transparente. Mirad lo que me salió en nuestro querido Google. Os invito, de verdad, os invito a que busquéis Navidad sin que vaya unido a felicidad. Si encontráis una imagen en la que escriba Navidad a secas, que es como se llama, ¿no? Y es lo que puse, me la enviáis, porque yo no la he encontrado. Es increíble cómo se asocia felicidad o alegría, ¿vale? Alegría es la emoción, felicidad es el sentimiento, no os preocupéis, ya eso ya para otras ocasiones. Es increíble cómo siempre están unidas. Y eso es algo que, bueno, enraiza muy bien con lo que he hablado en otras ocasiones acerca de lo que yo llamo dictadura de la felicidad, como casi nos obligan a ser felices 24 horas, lo cual pues tiene asociado algunos peligros y algunas exigencias que a veces son contraproducentes. Os voy a decir una cosa, si alguno o alguna no se siente muy feliz con la Navidad, no os preocupéis, no estáis solos. Hay una persona que os acompaña. Igual os suena, no lo sé, igual os suena. ¿Suena? Este muñeco, este ser, es el Grinch, ¿sí? Es el Grinch. Es la persona que más odia, bueno, no sé si llamarlo persona, que más odia la Navidad, ¿verdad? Si no habéis visto la película, es una buena fecha para que la veáis. Se intenta cargar la Navidad a toda costa porque no le gusta. Mirad su cara. No la aguanta. Hay muchas personas así, yo conozco varias. Así que no os preocupéis. En el caso de que la Navidad no sea lo vuestro, bueno, este año estaréis de acuerdo con muchas personas y el Grinch siempre os acompañará. Vale, entramos en el primer punto. Vamos a ver cómo van a ser estas Navidades y qué papel juega la soledad. Estas van a ser unas Navidades distintas, eso no cabe ninguna duda, ¿verdad? La situación actual es compleja, nos plantea pues unos requerimientos como la distancia social, algo a lo que nunca hemos tenido que hacer frente, y sobrevuela o empieza a sobrevolar también la idea de la vacuna, lo cual lleva asociado algunos riesgos. A ver si se me entiende. Llevamos muchos meses haciendo sacrificios en mayor o menor medida, porque eso depende de la responsabilidad de cada uno, pero llevamos muchos meses
esperando este momento, un momento que está a punto de llegar y es la vacuna y es el fin del coronavirus como lo entendemos a día de hoy, ¿verdad? Como algo que nos coarta mucho, que nos dificulta la vida. Por tanto, tenemos una situación de cansancio por el distanciamiento, tenemos cerca una situación que parece relativamente optimista en cuanto a la vacuna y en medio nos encontramos con la Navidad, ¿sí? ¿Y qué hay en la Navidad? Pues básicamente la familia, aparte de muchísima comida, hay familia, ¿vale? En este caso yo he elegido una abuelita, en mi familia, pues de los 4 abuelos, por desgracia solo me queda una abuelita, así que va a ser mi ejemplo a lo largo del día de hoy. Supongo que la mayoría pues tendréis todavía algún abuelito o abuelita y lo querréis mucho, ¿sí? Y parecen ser ellos los más afectados por el coronavirus, ¿verdad? Tanto a nivel de incidencia como de mortalidad. Entonces, nos encontramos en un momento en el que estamos casi diría en tierra de nadie. ¿Y eso qué significa? Significa que es fácil confiarse, es fácil que vengan pues, los acercamientos, que llegue la Navidad y veamos una oportunidad de estar todos juntos, pero eso conlleva un riesgo muy importante. Por tanto, ¿qué situación tenemos a día de hoy? Que por lo que parece se recomienda, bueno, casi nos van a obligar a que los núcleos que se junten sean los mínimos posibles y las abuelitas se queden en su casa, ¿vale? Porque las ponemos en riesgo. Así que esto lleva asociado una emoción, una situación que es la soledad, ¿sí? La soledad, habéis oído hablar de ella, ¿verdad? ¿Qué sentimientos o palabras asociáis con la soledad? Angustia, ancianos, tristeza, sí. Vale. ¿Qué más? Descanso, libertad, tristeza, si no es elegida, muy bueno el matiz que ha escrito Marta. Independencia, tristeza. Vale, gracias por participar. Inquietud. Os he traído unos ejemplos del arte, porque el arte siempre representa de una manera fantástica nuestra vida, nuestras emociones, especialmente. Este es un cuadro de Degas. Tenemos por aquí a Lorenzo, que seguro que él sabe francés, seguro que lo pronuncia mejor, pero bueno, espero no haberlo hecho muy mal. El cuadro se titula Los bebedores de absenta. Es un cuadro que representa la soledad y representa a estas personas que están solas en un bar como tristes, como desoladas, un poco como borrachos, ¿no? La soledad suele ser vista como negativa. Es más, os he preguntado a vosotras y me habéis dicho en su mayoría, pues, excepto un caso o dos, emociones negativas, ¿verdad? O poco agradables, más bien. Tristeza, aburrimiento, desasosiego. Normalmente lo vemos así, ¿no? Estar solos no es algo que a priori nos guste. ¿Por qué? Porque somos seres sociales, es lógico. Os he traído también este cuadro de Hopper, que es relativamente famoso, sobre todo se ha puesto muy de moda desde el confinamiento, porque este autor, a pesar de que sus obras tienen muchos años, fue capaz de adelantarse al tiempo y ver una especie de sociedad distópica en la que la soledad era el eje central de todo. También, como os dejaré las diapositivas, os he puesto dos artículos muy interesantes. Uno habla sobre este pintor y en otro, en el de Moon Magazine, hablo yo directamente sobre la soledad, cómo se representa la soledad en el mundo del arte. Es interesante porque aparecen también otros psicólogos y es bastante chulo cómo se ha redactado. Ha comentado por aquí Marta. A ver, que no me pierda. Vale, si no es elegida. Vamos a ver qué tipos de soledad hay. Porque tenemos así a priori, en función de si la elegimos o no,
dos tipos, dos tipologías. La soledad voluntaria, ¿sí? Os pongo aquí a una mujer que ha decidido pues pasarse el domingo escuchando música de Mecano o de Alex Ubago y viendo fotos antiguas. Y os he puesto a la derecha esa soledad forzada o impuesta, en este caso, por ejemplo, por el virus, ¿verdad? Porque tienes el virus, te has aislado, no puedes ver a tu familia, estás en otra casa o en la propia casa metido en tu habitación y el contacto social es mínimo. Esto afecta a nuestra salud, ¿verdad? Cuando la soledad es forzada, nos afecta porque no olvidemos nunca que somos seres sociales y como seres sociales que somos necesitamos contacto. Pensad en alguna situación en la que hayáis tenido menos contacto del habitual, pero porque no habéis podido, queriendo no habéis podido. Por ejemplo, os apetece salir un sábado por la noche, sois solteros y todos vuestros amigos están con la pareja. ¿Cómo os sentís ahí? Solos. Solos, por no decir otro adjetivo, ¿vale? En cambio, hay veces que ocurre lo contrario, que estás con tus amigos o con tus amigas y no tienes conexión, ¿no? Puedes estar rodeado de gente y estás solo también, una soledad más psicológica. Y en ese momento te gustaría irte para estar solo de verdad y tomarte tu tiempo. Seguro que habéis experimentado todas esas situaciones. Por tanto, como veis, la soledad es una emoción compleja, ¿verdad? Es una emoción que tiene muchísimos matices y eso nos dará pie a tratarla. La pregunta más importante aquí es, como siempre, ¿para qué? ¿Para qué sirve la soledad? ¿Os habéis preguntado esto alguna vez? Porque yo me dedico a esto, de las emociones, y me lo pregunto, pero lo normal es que nadie se haga estas preguntas de loco, que me hago yo, ¿vale? Como cualquier emoción, la soledad tiene una función y nadie nos la ha dicho. Por desgracia, excepto ahora que se está empezando a poner más en boga, nadie nos ha hablado de emociones en el colegio o si lo han hecho ha sido muy por encima, sin entrar en detalle. ¿Para qué creéis que sirve la soledad? Esta es una pregunta de matrícula de honor, pero bueno, yo lanzo ahí. Creo que tenéis bastante nivel. Vale, sí, tenéis bastante nivel, Nuria. Vale. Nuria nos comenta, saber estar contigo mismo. Marta nos comenta, como somos seres sociales, imagino que la soledad nos impulsa a tener contacto con otras personas. También es una fantástica respuesta, una muy buena explicación. Vale. Bueno, os pongo ahora el problema entre comillas, ¿vale? Y es que al ser seres sociales, como comenta Marta, nos pasamos el día rodeado de personas y sobreestimulados. ¿Qué implica eso? Que estar siempre con personas supone un gasto, ¿verdad? Supone un gasto a nivel de energía. Tenemos que estar pendiente de ellas, escucharlas, porque escucharlas implica un gasto, aunque esto suene así un poco frío, pero requiere de nosotros. Y estar todo el tiempo recibiendo información, en contacto con los demás, te aísla de ti mismo, porque es difícil. Entonces, la soledad aparece como solución. ¿Qué nos permite la soledad? Nos permite, primero, observar a nuestro alrededor y fijarnos en detalles. Cuando estamos solos, tenemos tiempo para nosotros y empezamos a observar cosas que no habíamos hecho hasta ahora. ¿Para qué más nos sirve? Nos sirve para poner los problemas en perspectiva. Vale, me habéis comentado más cosas. Esto es muy bueno. Vale. Nos sirve para poner los problemas en perspectiva y analizar con calma aquello que nos gusta o nos va bien y aquello que no nos va bien. ¿Sí? Y nos permite tener espacio y tiempo para entendernos, ¿verdad? Seguro que os ha pasado, que algún momento habéis dicho, necesito estar solo. Es en ese momento cuando ya no puedes más y necesitas aislarte. Esa es una soledad voluntaria, recordémoslo. ¿Ok?
¿Qué ocurre? Que la soledad nos la han vendido como algo negativo, porque en realidad si nos pasáramos la vida solos sería negativo, ¿sí? La soledad nos asusta porque no estamos preparados para encontrar compañía en nosotros mismos, la mayoría de nosotros. Pero la soledad, no lo olvidemos, es el mejor camino para conocernos mejor. Así que os invito a que interpretemos la soledad siempre que sea por decisión nuestra. Si no es así, pues también lo podemos hacer, pero es más complejo, como una oportunidad para nosotros, ¿sí? Estar solo nos permite leer, nos permite ver cine, nos permite pensar, nos permite no hacer nada y que nadie nos moleste. Que el no hacer nada es algo súper importante que se está olvidando en esta sociedad del haz más, haz más, haz más, hasta que revientes. Sí, luego al psicólogo. Vale, soledad, se acabó. Ya no queremos más soledad por hoy. Vamos a pasar a la nostalgia. ¿Por qué decidimos hablar de nostalgia? Pues básicamente porque es muy fácil que nos asole, que nos invada la soledad durante esta Navidad. Si ya de por sí la Navidad es el periodo más nostálgico que existe, como decía Camila antes, sin lugar a dudas esta va a ser el doble. Ahora os explicaré por qué. Os tengo que decir que la nostalgia es mi emoción favorita. Entiéndase esto como no es la que más me gusta experimentar, pero sí que es la más rica en matices. En mi opinión, es una emoción que tiene una capacidad tan grande de hacernos sentir cosas tanto negativas como positivas o desagradables y agradables que la hace extremadamente especial. Ahora os contaré un poco más sobre ella. Me gustaría preguntaros, ¿cuál es el recuerdo más bonito de vuestra vida? ¿Mm? ¿Y qué sentís al recordarlo? No hace falta que lo escribáis. Podéis escribir lo que sentís, eso sí. Pareix que Martín ha perdut la connexió. A veure si pot tornar a la classe. Vuelvo, me he salido sin querer. Vosotros y vosotras escribid, Perfecto, Martín. no sé, pensad en vuestro móvil. Os he traído muchas actividades intensas hoy.
¿Tenéis? Se acopla un poco el sonido, Martín. Ahora sí. Vale, vale, ya está. Es que esto de tener tantos multitasking, todavía lo tengo que mejorar un poco. Vale, ¿lo tenéis? A ver, ¿qué me habéis puesto por ahí? ¿Alguien me ha puesto la emoción que siente? Es que se me ha borrado el chat. Me gusta mucho lo que ha dicho Nuria, porque en realidad la nostalgia es una unión casi perfecta de felicidad y tristeza. Martín, no te estamos escuchando bien. ¿No? Ahora sí, ahora sí. ¿Ahora sí? Vale. Vale, me gusta lo que había dicho Nuria, porque en realidad la nostalgia es básicamente la unión perfecta entre felicidad y tristeza, ¿sí? Felicidad por lo que un día fue y tristeza por lo que no es hoy. Por eso os digo que tiene tantos matices, porque es, me atrevería a decir, la única emoción que a la vez es positiva o agradable y desagradable. Sí, tiene un sustrato, una base tremendamente positiva por el recuerdo de algo bonito que sucedió, es brindarle honores al pasado, ver nuestras fotos antiguas, escuchar canciones que nos retraen a momentos increíbles, pero a su vez, cuando va avanzando, echamos de menos eso, ¿no? Nos falta algo. Entonces, nos hace sentir cuánto me gustaría volver a vivir eso. ¿Mm? La mayoría habéis respondido cosas así. La nostalgia tiene muchos nombres. Tiene nombres como melancolía, añoranza, morriña o saudade en portugués. ¿Mm? A mí me gusta verla como un homenaje al pasado. ¿Qué ocurre? Que ese homenaje tiene unos límites. Cuando nos pasamos de homenaje, podemos hacerla limitante. Cuando idealizamos el pasado, esa nostalgia puede hacer que el presente se convierta en algo difícil de vivir. Por eso es importante ponerle un punto límite a la nostalgia, si no, nos encontramos en una situación en la que nos va a inundar, nos vamos a inundar de nostalgia y vamos a ser incapaces de seguir con nuestra vida. ¿Vale? Por tanto, vamos a ver cómo hacer eso. ¿Cuándo aparece la nostalgia? ¿Cuándo creéis que aparece? Porque tiene que haber unas condiciones concretas para que nazca. Os he puesto aquí unas probetas. Os estoy dando una pista. Tienen que juntarse varias cosas. Vale, va, os lo digo yo. Esta era difícil. Primero, tiene que haber un pasado feliz. Si no vamos a recordar algo positivo, no pueden hacer la nostalgia. La nostalgia de algo negativo, pues no. ¿Vale? Eso no va a suceder. Tiene que haber un presente que sea poco agradable. Lo pongo así porque no he encontrado otra forma de decirlo. Es decir, tampoco tiene que ser desagradable, pero no es un momento en el que estemos rebosantes de felicidad. Si estáis rebosantes de felicidad, no surge la nostalgia, ¿vale? No surge. Tiene que haber algo, un bajoncillo, ¿vale? Aunque esto no sea un término muy psicológico, un bajoncillo. Y tiene que haber un futuro desalentador, ¿no? Amenazante, algo que digas, es que las cosas no son como eran o no van a ser como aparentaban ser. ¿Mm? Si se dan estas tres situaciones,
surge la nostalgia. Tampoco es tan difícil, ¿eh? El presente poco agradable nos lo pone la vida siempre a disposición. Y el pasado lo idealizamos normalmente porque la memoria, pues es así. La memoria nos juega malas pasadas porque la memoria no es como una foto, la memoria va cambiando. Cada día que piensas en algo, reconstruyes un recuerdo. Y es muy traicionera, debo decirlo. Y el futuro, pues ¿qué os voy a decir del futuro? Pasamos de diapositiva. ¿Cómo vencer a la nostalgia? Esto ya es más difícil. Uy. Vale. ¿Qué hay que hacer? En primer lugar, lo de siempre. Los que hayáis venido a algún taller lo sabéis. Percibir. Si no percibimos, no podemos iniciar ningún tipo de regulación emocional. ¿Qué hay que hacer para percibir? Pues preguntarse algo como, ¿qué estoy sintiendo? Aquí os doy algunos trucos. ¿Estoy sintiendo una tristeza leve, no súper intensa? ¿Estoy sintiendo o estoy viviendo recuerdos agradables? ¿Me gusta lo que recuerdo? ¿Es mejor que lo de ahora? ¿Estoy sintiendo pena por lo que no tengo? Si tenemos esto, ya sabemos que estamos ahí, ¿vale? El segundo paso es comprender de dónde viene esa nostalgia, ¿verdad? Por tanto, tenemos que entender si estamos en un periodo como la Navidad, por ejemplo, que es un periodo que nos invita a estar nostálgicos. Tenemos que prestar atención a las ausencias, ¿sí? Y también a cosas como objetivos o metas que en su día nos propusimos y que a día de hoy pues no hemos podido alcanzar. Esa es una de las grandes fuentes de nostalgia, aparte de que puede traer asociadas otras emociones como la frustración, pero cuando nosotros nos planteamos algo, pues dentro de 5 años estoy empezando en la universidad y dentro de 5 años tendré mi plaza, tendré mi Audi, no sé qué, y volvemos atrás y nos vemos ahí jóvenes, ilusionados, y ahora nos vemos cerca del paro y cosas así, ¿no? Que nos suelen pasar. ¿Vale? Os voy a poner nostálgicos yo. Y en último lugar, la joya de la corona, la gestión. Sin gestión no somos nada, pero recordad que si no percibimos y no entendemos por qué de esa emoción, no se puede gestionar bien. Así que la pregunta que os hago es, ¿cómo puedo aprovechar esa emoción? Porque al final tenemos que recordar que las emociones son información y como tal nos están dando herramientas para actuar. Así que, ¿cómo podemos aprovecharla? Primero, ¿qué debemos hacer? Normalizar esa emoción. La nostalgia es una emoción que por sí misma es sana, es una emoción que puede resultar bonita y agradable, no tiene por qué tener nada de negativo. Tenemos que intentar ver si estamos sintiendo esa nostalgia, esa melancolía, las cosas buenas que tiene el presente, y eso muchas veces se hace desidealizando el pasado, que no es fácil. Hay que intentar poner en equilibrio el pasado y el presente, porque siempre tendemos a ver, ¿no? Cualquier tiempo pasado nos parece mejor, que decía la canción. Y después podemos aprovechar la nostalgia como un motivador. Si no hemos conseguido algo, todavía estamos a tiempo. Podemos verla como una oportunidad de recuperar, no aquello, porque lo que pasó en su día nunca lo vamos a recuperar en la misma forma y eso hay que tenerlo claro, pero sí podemos luchar por vivir momentos similares. Yo lo llamo efecto trampolín. Utilizar el pasado como un motivador, como una rampa de lanzadera hacia los objetivos y no como un sofá, porque si lo utilizamos como un sofá, nos pasaremos la vida recordando lo felices que fuimos un día y nos quedaremos ahí. ¿Cuáles son las estrategias de gestión que os planteo? Bueno, pues las mismas de siempre. Las emociones se gestionan de 3 maneras, básicamente. Se gestionan a través de respuestas fisiológicas, de respuestas conductuales y de respuestas sobre el pensamiento, o cognitivas. En este caso, pues la nostalgia nos invita, por la tipología de emoción que es, nos invita a que las estrategias en su mayoría sean cognitivas, sean del último estrato,
relacionadas con el pensamiento. Es difícil tomarnos un café y sentirnos menos nostálgicos, ¿no? ¿Podemos sentirnos menos nostálgicos haciendo una conducta? Pues sí, una conducta de desplazamiento de esa emoción, haciendo otra actividad, pero no estamos gestionando la emoción en sí, ¿vale? Estamos apartándola. Entonces, las emociones es mejor cogerlas de frente, entenderlas y gestionarlas. Eso no significa eliminarlas. Podemos disfrutar de la nostalgia. A quien no le apetece un domingo por la tarde, bueno, esto es demasiado atrevido, pero hay muchas personas que podemos disfrutar de un domingo por la tarde, ponernos a la oreja de Van Gogh y ver fotos de mi viaje a Italia, por ejemplo. Bueno, si es lo que me apetece y lo disfruto, está genial. Es una emoción que yo estoy decidiendo tener y estoy disfrutando. Estoy recordando algo que en su día me hizo feliz, lo echo de menos y quién sabe si algún día lo puedo volver a hacer. Y cuando llega un momento dado, yo tengo herramientas para cortar esa emoción. Esas son mías, esas las he aprendido con el paso del tiempo. Pues, por ejemplo, hacer deporte o, por ejemplo, dejar de escuchar ese tipo de música, ¿vale? Al final son herramientas que cada uno se va buscando en función de su experiencia. Ahora os hago un pequeño, es un gran desafío. Os pregunto, ¿qué cosas buenas nos ha traído esta situación? Porque una de las opciones que tenemos para reducir la nostalgia, al comparar esta Navidad con las anteriores, es pensar qué bueno tenemos, ¿no? ¿Qué cosas buenas tenemos ahora gracias a esta situación? Estaréis diciendo, este chico está loquísimo. Bueno, os invito durante 2 minutos a que penséis qué cosas buenas o qué oportunidades nos ha dejado la COVID durante este tiempo. Imaginación al poder. Vale, por aquí me dicen pasar más tiempo. Vale, voy a ir leyendo algunas que me parecen muy interesantes. Camila me comenta, pasar más tiempo con nuestra familia o con nosotros mismos. Sí, en algunos casos ha sido una oportunidad fantástica para pasar más tiempo con nuestras familias, con nuestras parejas, porque no podemos salir de casa. Entonces, bueno, hay quien no estará muy contento con esto, pero de ver todo el día a la misma persona. Pero sí que hay gente que no se veía en todo el día y esta ha sido una época para reforzar esas relaciones. Si lo vemos desde el lado positivo, claro está. En cambio, hay quien, pues por la distancia se ve menos, también es verdad. Pero me parece una oportunidad muy interesante, sobre todo para estar con nosotros mismos, eso es verdad. Rosa María nos dice, aprender a diferenciar entre lo importante y lo accesorio. Eso también me parece súper útil, es algo que yo había escrito. Lorenzo, compartir con más personas gracias a WhatsApp y otras redes. No hay fronteras. También es algo muy útil. Sí, yo esta mañana he dado una clase prácticamente online. Estaba en la UGI, era un alumno en clase y 52 en casa. Y comparándola con la misma sesión del año pasado, me ha gustado más la de este año. El formato online me ha dado la oportunidad de hacer cosas que el año pasado no podía o los alumnos no se atrevían a hacer. Y he empezado, creo que es la primera vez que disfruto más una clase online
que una presencial en las mismas condiciones y es algo que, no sé, me ha hecho bastante feliz. Tener tiempo para estar solo y reflexionar también, se nota que os he metido ya también por ahí esa coletilla. En menos estrés por estar todo el tiempo libre haciendo cosas, también es muy interesante. Hemos tenido tanto tiempo libre más que nunca en nuestra vida y más probablemente del que tendremos nunca. Ya no sabíamos qué hacer entre hornear pan, hacer retos virales y etcétera. Tiempo de reflexión, me comentáis también. Actividad de ocio, muy bien. Yo he visto, por ejemplo, mucho cine. Comer y beber menos. Vale. Sí, hay quien ha comido y bebido más también. Pero sí capto la idea. La importancia de la familia, también nos comenta Melissa. Sí. Marta nos comenta la oportunidad de vivir la Navidad con personas más íntimas, padres, muy bien, mi hermana, conocernos mejor en familia, 24 personas, claro. Hmm. También comenta Marta algo muy interesante, que es, en cierta medida te vas a ahorrar ver a ciertas personas que quizás no querías ver o a lo mejor no te sentías tan cómodo y este año vas a estar con tu núcleo, ¿no? El que te hace feliz durante todo el tiempo y es como lo mejor de lo mejor para ti, solo para ti. Estar solos, etcétera. Vale. Cocinar y hacer dulces. Os digo la verdad, a mí me ha costado mucho hacer este ejercicio. Es más, he puesto dos cosas. He puesto, no hay cenas de empresa, no lo digo por mí, pero mucha gente odiaba las cenas de empresa y se veía casi obligado a ir. ¿Mm? Que ayer dijeron en la tele, ¿sabes cómo empieza, pero no sabes cómo acaba? Y es que hay mucha gente que se le va en esas cenas. Y la segunda que he encontrado es el valor de la renuncia. Yo creo que este año, y sobre todo estas Navidades, vamos a aprender o vamos a recordar lo importante que es renunciar a ciertas cosas. Porque eso es algo que ya se vio hace mucho tiempo en un estudio que yo casi siempre hablo de él, que es el del Marshmallow, ¿m? En el que se invitaba a los niños a comer un jamoncito de esos de... Jamón se llama la chuchería esa. Ya, o comer dos 15 minutos después, ¿no? Y ahí se veía la capacidad que tenían los niños de demorar una recompensa, de ahora hago un esfuerzo y más adelante el beneficio va a superar al esfuerzo que estoy haciendo ahora. Eso es algo que no debemos obviar, que es algo que se está perdiendo en una sociedad que nos empuja a ser productivos, ser inmediatos, hacerlo todo rápido. Y ahora tenemos la oportunidad delante de nosotros de decir, estas navidades voy a disfrutar menos o de forma diferente a cambio de que salgamos de aquí sin ningún defecto, sin ningún daño físico colateral. ¿Mm? Y esto es algo que también va en línea con lo que os he puesto. No valoras lo que tienes hasta que lo pierdes. Eso es algo que esta Navidad nos va a quedar muy claro. De todas formas, ¿sabéis qué pasa? Que las personas que estáis ahí detrás, siempre lo digo, sois las que menos necesitáis venir a este tipo de talleres, porque lo sabéis, lo tenéis claro y esto solo refuerza. Es esa gente que está por ahí a la que hay que evangelizar, por decirlo de un modo así religioso, en estas cosas. ¿Mm? Vale, pues vamos bien de tiempo. Vamos a ver ahora la gestión de las relaciones interpersonales. Os he traído en este punto, estos dos últimos puntos son más breves y un poquito más prácticos. Os he traído un par de técnicas para tomar decisiones. ¿Sí? Me gustaría que hicierais esta actividad. A ver qué pensáis. Es difícil. Haced un listado con las 5 personas más importantes de vuestra vida. No hace falta que lo apuntéis, pero sí que me gustaría que lo pensarais. No sé si alguna vez habéis pensado algo similar.
A mí me ha costado, ¿eh? Y además 5. 5 te cargas a más de uno, claro, a ver quién dejas fuera. Es complejo, es complejo. No, tampoco os preocupéis, ¿eh? Que no se lo vamos a decir a nadie. Y no, vamos a quedar mal con casi todos. Apuntadlo para vosotros. Esto es un ejercicio así que también pongo a prueba por primera vez hoy. Vale, tenemos más o menos. Tampoco es importante a quién dejar sexto o séptimo. ¿Vale? No es para la herencia ni nada así. Vale, entiendo que lo tenemos, más o menos, aunque esta sea una respuesta de pensar largo y tendido. Vale, ¿qué os propongo? Os propongo que respondáis a la siguiente pregunta. ¿Cuántas de ellas pasarán la Navidad contigo? De forma física. ¿Vale? Podéis poner un tic o una cruz, si no. 1, 3, 3, 1, 3, 3. Vale, de forma física 3. 1, 3. Vale, estamos por ahí. Curioso. Pensaba que más gente diría 5. Vale. Mirad, este es mi listado de 5 personas. ¿Vale? Yo estoy igual que vosotros, con 3 que vosotras. Por ejemplo, la primera no vive en España y pese a que hay un vacío legal por ahí en el que podría haber movilidad, hemos decidido que es mejor no vernos. Un poquito de responsabilidad, un poquito de obligación, como aquel que diría. Los otros 3 forman parte de mi núcleo familiar y otro, y es con las personas con las únicas con las que voy a juntarme durante esta Navidad. Y la quinta es mi abuela. La quinta es mi abuela y pongo un interrogante porque tenemos que analizarlo bien. La situación es compleja y la verdad, comer con ella es ponerla en riesgo. No cabe duda de eso. Así que tenemos que sentarnos las personas que están más arriba en la lista y valorar la opción de si viene o no. Esto no es más que un ejemplo, ¿vale? Porque cuando pensé en este ejercicio me vi en una situación en la que, por un lado, es difícil pasar una Navidad sin la gente más importante de tu vida, pero a la vez pasarla con ella supone un riesgo tan importante que da miedo, ¿verdad? Porque imaginad que se juntan esas 4 o 5 personas a comer, por ejemplo, y hay un contagio, ¿no? Estaríamos en un caso muy grave, porque al fin y al cabo son las personas más importantes para ti. De ahí la importancia de valorar si sí o si no. Vale. Os traigo dos ejercicios, os traigo dos pequeñas técnicas, o no tan pequeñas, pero sí que son sencillas
con respecto a la toma de decisiones. ¿Qué significa esto? Tenéis a disposición vuestra, una vez acabe en 5 minutos, dos formas distintas de tomar una decisión o dos herramientas que nos ayudarán a decidir, pues en este caso, en el mío, si la abuela viene a cenar o se queda en su casa, ¿vale? La primera técnica es la más clásica, que conocemos todos, que es el pros y contras, ¿verdad? Con ventajas e inconvenientes de una decisión. ¿Cómo se hace? Pues escribimos aspectos positivos por un lado y negativos de esa decisión, ¿verdad? Yo a esto le añado un plus, que es valorar de 0 a 10 la importancia que tendría esa consecuencia, ese aspecto positivo o negativo. Ahora os pongo un ejemplo. Y después hacer una suma para obtener una puntuación un poco más científica, ¿no? Entre comillas. Vale, aquí, por ejemplo, juntarnos todos, mi familia y mi abuela, que digamos es la persona de más riesgo. En la izquierda tenemos a favor y a la derecha tenemos en contra. Aquí he puesto algunos ejemplos como estar todos juntos, pues de 0 a 10 puede tener una importancia de 7 en mi familia. El desahogo que supone ver a personas como mi abuela con la que no estamos día a día, pues tendría un valor de 5 y eso suma 12. En contra, al juntarnos todos hay un riesgo sanitario importante de 10 puntos. No cabe duda de que la salud pues, tiene un valor de 10 puntos. Y luego, otra cosa negativa de juntarnos es que pese a que nos juntemos no va a ser una cena igual. Va a ser más corta, va a ser quizás un poco más pronto. Entonces tampoco es que vaya a ser, no es que te pierdas un concierto de los Rolling, ¿vale? Es que te pierdes una cena, entre comillas, más. Entonces, los aspectos en contra ganan a los aspectos a favor, así de un modo más objetivo. Esto cada uno tiene que hacerse su propia tabla, porque cada uno tiene su vida y sus circunstancias. De todas formas, a mí me gusta imaginar que cuando salís de aquí cogéis un rotafolio de esos gigantes y os ponéis ahí en vuestra casa, hacerle un esquema a vuestras familias con un rotulador y decís, aquí, a favor, venga, tal, y luego pasáis así la página, en contra, y tomáis una decisión al menos consensuada y un poquito más objetiva, ¿vale? La segunda estrategia que os traigo, y esta me parece menos científica pero más potente, es esperanza positiva y esperanza negativa. ¿En qué consiste? Pues por el lado positivo, en imaginar el mejor escenario posible si esa decisión sale bien. Por ejemplo, que venga nuestra abuela a cenar. ¿Qué puede pasar si todo va bien? Viene a cenar, estamos los 4 o los 5, nadie se contagia, cenamos y volvemos a casa. En mi caso hablo, por mis circunstancias. ¿Nos ha cambiado la vida? No, mi abuela vive en la misma ciudad, la vemos otras veces. No hay un cambio enorme, nos podemos ver en un mes, podemos volver a aprovechar. La esperanza negativa es imaginar lo mismo, pero al revés. ¿Qué pasa si todo va mal? ¿Qué pasa si yo me contagio, no lo sé, no tengo síntomas, se lo pego a mi abuela y mi abuela tiene una neumonía, por ejemplo? ¿Vale? Por no decir otra cosa. La esperanza negativa respecto a la positiva, vamos, la supera con creces. Por tanto, en este caso, yo creo que te está diciendo la información, no hagas eso. Os he puesto el Jardín de las Delicias, que es mi cuadro favorito, bueno, es un tríptico, para que imaginemos ahí en el paraíso y también en el infierno a la vez, cómo podría ir. Vale. Y viene la cosa difícil. Viene la cosa difícil, que es comunicar esa noticia. Decidimos que la abuelita no viene, a ver cómo se lo decimos, porque no sé cómo es la vuestra, pero la mía tiene un genio así un poco
vamos a decir, impulsivo, ¿no? Se podría enfadar bastante. Y claro, una abuela enfadada no es lo que recomiendan los médicos, ¿vale? Por eso tenemos una herramienta de la que ya os he hablado en alguna vez, por eso la voy a pasar rápido por encima, que es la asertividad. La comunicación puede ser pasiva, en un extremo, puede ser agresiva, en otro extremo, y debería ser asertiva, que está en el centro. Una comunicación asertiva nos permite transmitir nuestra necesidad o nuestro punto de vista de un modo, digamos, neutro, de un modo claro, para que la otra persona lo perciba sin que nosotros tengamos que, pues, sentirnos ni menospreciados, ni poco escuchados, etcétera, ¿vale? ¿Cómo lo hacemos? Una comunicación asertiva tiene cuatro pautas. La primera, los hechos. Un mensaje asertivo, el mensaje que le vamos a enviar a nuestra abuela tiene que ser algo así. Hola, abuelita, ¿cómo estás? ¿Vale? Vamos a entrar bien, ya. Vamos a plantear los hechos. Los hechos es... A ver, que los tengo por aquí escritos. Si no, pues nada. Vale. Hola, abuelita, ¿cómo estás? Vamos a por los hechos. ¿Has visto cómo está la situación? En mi caso, Villarreal es la quinta ciudad con mayor incidencia de España. Son hechos objetivos y específicos. No le digo, uff, está muy mala la cosa. No, le digo, mira, abuelita, según los datos, somos la quinta peor ciudad en cuanto a incidencia de las 1000 que hay. ¿Vale? Punto 2. El sentimiento. Entiendo que la Navidad es un periodo que siempre hemos pasado juntos y es muy especial para todos. ¿Vale? Tenemos los hechos, la situación está muy mal, con datos, el sentimiento, tanto de esa persona como mío, las consecuencias. Si nos juntamos el día de Navidad, por ejemplo, corremos el riesgo de infectarnos. Y la solución, por favor, nunca lancéis un mensaje asertivo sin solución, porque es lo más importante. ¿Qué te parece si cada uno come en su casa y después nos tomamos un café, por ejemplo? ¿O qué te parece si nos vemos cuando pasen unos días? ¿O qué te parece si nos damos una vuelta caminando después de comer, todos con la mascarilla y todos protegidos? ¿Entendemos? ¿Entendemos cómo debe estructurarse un mensaje? Esto es difícil de hacer, siempre lo repito porque la gente me dice, pero ¿yo cómo voy a hacer eso si es muy difícil? A ver, no es tan difícil y sobre todo no es tan difícil si lo escribimos. Porque a día de hoy tenemos WhatsApp que nos soluciona la vida y que nos permite dar mensajes muy bien estructurados y muy bien lanzados. A lo mejor a la abuelita no, pero nos lo preparamos antes y se lo lanzamos por teléfono, seguramente sea por teléfono. Casi lo podemos leer, si lo fingimos bien, que luego se pispan de estas cosas. ¿Vale? ¿Sí? Los hechos, el sentimiento, las consecuencias y la solución. Acordaros siempre de esto. Si tienes esas 4 partes, va a ir bien, casi seguro. Normalmente obviamos el punto 2 y el punto 4. Entonces, la gente pues, te dice, ven a recogerme al aeropuerto y dices, uff, me va mal. Y la otra persona se queda como, hostia, eras mi amigo, ¿no? Me hacía falta hoy. Pues me va mal, me gustaría ir porque sé que es importante para ti, pero tengo clase de no sé qué, no me lo puedo perder. ¿Qué te parece si llamo a mi padre y va por ti? ¿Vale? Solucionamos el problema igual y, entre comillas, pues yo salvo la papeleta, ¿vale? Este ejemplo yo siempre lo cuento con imaginad una primera cita en la que vais a un japonés, por ejemplo, y la otra persona se pide un ramen y hace ruido comiendo, ¿no? Sorbe así, hace mucho ruido comiéndose la sopa esa. Entonces, ¿cómo podríamos decírselo? No voy a poner el ejemplo porque
es muy gracioso y un poco escatológico, pero hay respuestas asertivas hasta para eso, hasta para un novio o novia o un ligue, bueno, ligue es igual, que sorbe mucho la sopa, ¿vale? Así que si podemos trabajar con eso, podemos trabajar con la abuelita. Último bloque, regulación emocional en el núcleo familiar. 5 minutos y acabamos. Os hago una pregunta, ¿podemos cambiar a los demás? ¿Qué pensáis? Porque es que además yo os lanzo una primera pregunta, ¿podemos cambiarnos a nosotros mismos? No, me dicen por aquí no. Vale. ¿Qué más pensáis? A ver. Más fácil cambiar a uno mismo que a los demás. Vale, ahí estamos de acuerdo. ¿Qué más? ¿Podemos hacer que nos entiendan o entenderlos a ellos? Vale, cambiar no, pero eso sí. Vale, ¿qué más pensáis? A los demás no, a ti mismo sí. Vale, ahora voy a afinar un poco la pregunta para que lo tengáis claro. A ver, ¿alguien más me dice algo? ¿Cómo podemos pretender cambiar a los demás antes que cambiar a nosotros? Fantástica. Bueno, hay una frase muy chula que dice, sé tú el cambio que quieres ver en el mundo. Eso diría, primero cambiémonos a nosotros y luego a ver qué hacemos con los demás. Esta pregunta tiene un poco de trampa. ¿Por qué? Os comento. Aquí Melissa dice no, directamente. Vale, me gusta esa contundencia. Vale, os voy a responder. Nuestra personalidad, que es básicamente aquello que nos hace únicos, por decirlo así, o que nos hace especiales, nos hace reconocibles, no cambia. Apenas cambia a lo largo de la vida. Personas que eran muy tímidas, no son muy extrovertidas, puede haber un cambio, pero la personalidad, según muchísimos análisis que se han hecho, es muy estable a lo largo del tiempo. Especialmente a partir de los 40 o 50 años, es estable, no cambia, ¿no? Podemos cambiar un poco, ser un poquito pues más extrovertidos, ser un poquito más abiertos a nuevas experiencias o menos, ser un poco más amables o menos, que son, digamos, los rasgos principales de la personalidad, pero no hay un gran cambio. Entonces, cambiar a los demás se convierte todavía en una misión más difícil. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Las personas somos, esto no es una excusa, pero las personas somos, como venimos al mundo. Entonces, es más fácil entenderlo que intentar cambiarlo. Además de esto, ¿qué sumamos a la ecuación en el caso de la familia? Que no es lo mismo, ni mucho menos, trabajar con desconocidos o con personas poco conocidas o del trabajo que trabajar con un familiar. No es lo mismo decirle una cosa a un padre o a un hijo o a un hermano que a una persona que no conocemos, porque tenemos un vínculo ya creado, tenemos multitud de experiencias detrás de esas frases que lanzamos, saben de qué pie cojeamos, nosotros sabemos de qué pie cojean ellos, y es difícil. ¿Mm? Es difícil. Además, os digo, cada persona es única. ¿En qué sentido? Cada persona tiene unos genes, incluso dos hermanos gemelos, iguales físicamente, nacidos el mismo día y criados en el mismo ambiente, son distintos en muchas cosas. Mis dos mejores amigos son mellizos y os digo que uno de ellos se parece mucho más a mí que entre ellos. Uno físicamente y el otro en cuanto a personalidad. Es una cosa rara. Yo soy un híbrido. Cada persona tiene una genética que le predispone a unas cosas u otras, tiene una personalidad, nunca me llaman a casa y hoy me llaman.
Vale, perdonad. Sabéis lo de la ley de Murphy, ¿no? Esa de... Imagina que no va a pasar algo y pasará. Vale, seguro que era Yastel. Esta mañana he hablado de ellos. Me han debido escuchar. Vale, cada persona tiene su propia personalidad, tiene su propia experiencia vital y tiene un entorno, una situación actual que le hace pues, tomar unas decisiones, ser de una manera, vivir un momento determinado de un modo u otro. Por ejemplo, yo estuve en contacto... Uy, claro. Vale, tenemos dificultades técnicas, como dirían en la NASA. ¿Escucháis un ruido raro? Solo soy yo, en mi cabeza. Sí, sí que se escucha un poquito, Martín, pero ya creo que ha Vale, cesado. ok. Vale. Es que esto de los webinars siempre tiene alguna dificultad. Vale, pero salvada. Yo, por ejemplo, como os contaba, hace una semana estuve en contacto con una persona que resultó ser positiva y vi el virus muy de cerca, ¿no? Entonces, por suerte, pues gracias a la mascarilla no tuve nada, me hice la prueba, estuve aislado y vi el virus mucho más cercano a mí, mucho más cercano a mi entorno. He visto cómo lo ha vivido su familia. Ahora mismo estoy mucho más sensibilizado de lo que estaba antes, que no era poco, pero ahora mismo lo veo de un modo distinto. Eso es mi entorno, esa es mi experiencia y eso hace que me comporte de un modo u otro. Para mí ahora mismo es mucho más sencillo decirle a alguien, ponte la mascarilla, por favor, o abuela, no vengas a comer porque estamos en riesgo, porque lo he visto delante de mí. Entonces, tenemos que saber a qué situación nos enfrentamos. Y os pongo esto es una frase mía, la podéis coger o no, pero yo la considero muy importante, ¿no? Aunque te empeñes, los demás no van a actuar ni pensar como tú, ¿vale? Cada persona es de una manera distinta y es más, a veces no pueden pensar como tú porque no han vivido las mismas cosas que tú, no tienen la misma personalidad que tú y no son tú. Por tanto, cuando entiendes que cada persona es distinta, tiene unas necesidades, unos intereses y un trasfondo detrás, empiezas a entender su conducta un poco mejor. Y a partir de ahí, pues las relaciones sociales funcionan mejor, las disfrutas más. El resumen de hoy es que la nostalgia bien gestionada es una emoción maravillosa. Ya os he dicho que para mí es la más especial de todas. Me encanta, porque tiene tantísimos matices que la puedes disfrutar, la puedes odiar, la puedes querer y la puedes odiar en un mismo momento. El segundo punto importante es que la soledad, a poder ser, si la decidimos nosotros, si la buscamos, nos da la oportunidad de ordenarnos. ¿Qué significa ordenarnos? Significa poner nuestros pensamientos en su sitio. Significa dedicarnos tiempo para nosotros. Significa pensar en aquello que el día a día no nos permite por las prisas, por las exigencias, por nuestra rutina. Y en último lugar, el punto 3, que estas navidades van a ser distintas, circunstanciales, pero distintas y difíciles probablemente. No podemos olvidar que estar lejos de los nuestros es algo difícil. No podemos decir que estas navidades van a ser súper guays, que hay un montón de cosas positivas, porque no es así. Y yo creo que es importante hacernos a la idea de eso cuanto antes. Pero aún así, también tenemos que ser conscientes de que, como hemos dicho en uno de los ejercicios anteriores, hay muchas cosas nuevas que nos brindan oportunidad pues, de prestar atención en la familia, en nosotros, en aprovechar las relaciones más cercanas y así pues hacer de estas navidades un poco más inolvidables de lo que ya iban a ser de por sí. Así que os deseo una feliz Navidad. Ya os digo, no he encontrado fotos y lo de feliz. Aquí os dejo una de las que más me ha gustado. Y ahora, si queréis, pues tenemos unos 10 minutos o así de preguntas, respuestas, sugerencias, críticas, abrazos, ¿no? No podemos. Y como siempre, quedo a vuestra disposición con el correo que os dejo para cualquier duda, cualquier ampliación de materiales o cualquier información pues, sobre el máster, sobre Sauji, se la pedís a Arantxa o a María Ángeles y os la darán ellas.